Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es muy notorio que al actual gobierno de la llamada Cuarta Transformación se le note enfocada su atención en lo que pasó en sexenios pasados. Desde luego, no en lo bueno, como la creación de todas las instituciones de las que actualmente gozamos, sino en todo lo malo, que a decirlo en forma cabal era bastante. Así vemos el enfoque que se le da a la captura de Emilio Lozoya, el director de Petróleos Mexicanos. Si bien es cierto que no debe haber impunidad, también es cierto que debemos valorar en qué nos beneficia a los mexicanos, sobre todo a los de a pie. Muchos dirán, será castigado por todo lo que nos robó. Los gobiernos siempre han tratado de que a nosotros los mexicanos se nos desarrolle un sentido de pertenencia, y en esta forma creemos que Pemex es nuestro, que la Comisión Federal de Electricidad también es nuestra. Y curiosamente nos tocamos el bolsillo y no traemos ni para el camión. Y no solo a los de la clase más baja nos pasa, sino a cuantos de la clase media los vemos con su bote caminando hacia una gasolinera porque la carcacha se quedó tirada. Pero eso sí, a todos nos afectan los cortes de energía eléctrica que nos hace la Comisión Federal de Electricidad, una empresa que suponemos es de nuestra propiedad. Y continuamos engañándonos. Estamos inmersos en que si ya llegó Lozoya, en qué se vino, a quién echará de cabeza, y de pronto eso nos hace olvidarnos de que no hay de comer en la casa, que vendrán a cobrar la renta. Total, a ver qué le dice mi esposa al de la carnicería, o al de la tienda, o al casero. Tenga la plena seguridad de que no van a hablar, le va a tener que pagar. Y a todo esto se le llama cortinas de humo, y el actual gobierno es un especialista en crearlas, precisamente para desviar nuestra atención y que olvidemos que tenemos una crisis pandémica, con casi 325,000 personas contagiadas, y una suma de muertos que suman casi 38,000. Esa es precisamente la razón de que Andrés Manuel López Obrador se ponga todas las mañanas y todos pendientes de a ver qué va a decir. Pero eso desvía nuestro pensamiento de lo prioritario, la familia. En los gobiernos anteriores no veníamos de una excelente posición, pero traíamos crecimiento, una leve estabilidad económica, pero sostenida. Eso sí, se veía corrupción en todas las esferas de gobierno, pero lo que llegó fue peor. En todas las estadísticas no hay un solo indicador que esté mejor que antes. La delincuencia organizada cada día se posesiona en lugares que ni noticias tenían de ella. Los homicidios dolosos, las cifras de feminicidios que alcanzan ya niveles insospechados. De nada han servido las marchas de las mujeres, violaciones a la ecología. En la educación, el Sindicato Nacional de Trabajadores volvió a arrodillar al gobierno. Aún sin la pandemia, los retiros de los Afores alcanzaron cifras récord. En el ramo de la salud, los papás con niños con cáncer no hay quien les haga caso, y el número de muertos de niños ha aumentado. Más de un año sin medicinas. Desde que está el nuevo gobierno, ya hay crisis externa. La economía está en números rojos, y lo que está por venir no tiene precedente en toda la historia moderna, y es que en el manejo interno económico los funcionarios carecen de sentido. Precisamente fue el motivo de la renuncia del anterior secretario de Economía. El actual secretario Arturo Herrera se observa siempre temeroso de opinar algo que al peje no le guste. Nuestro país se caracterizó a nivel mundial por no apoyar a los desempleados ni a las industrias y por elevar los impuestos en plena crisis, pero sobre cualquier cosa a afianzar a la nueva mafia del poder. Los contratos del Tren Maya a Carlos Slim, la línea de los seguros a Hank Ron, a Salinas Pliego todos los contratos sin licitación, y mientras la cantidad de pobres ha aumentado, los desempleados hacia arriba. Un enfrentamiento abierto contra las confederaciones patronales, buscando el estancamiento del país, porque al contraerse la economía, más gente engrosará la dependencia del dinerito que reparten en sus programas asistenciales. Pero muchos no parecen entender que con esta ayudita
se van a estancar y se van a quedar, si es que puede seguir llegando, porque la pobreza extrema llegará y con gran fuerza. Ni siquiera terminando el mandato de AMLO aminorará. Esa es la herencia que dejará a los mexicanos y al gobierno que llegue después de él. Ya suman millones de gentes en el país que levantan la mano en contra del gobierno, y cuéntelos entre los que estaban con él también. No pasará mucho tiempo en que muchos descorazonados lamentarán haber creído ciegamente en Andrés Manuel López Obrador. La base social de Morena es muy fuerte, aun cuando está bajando bastante. Da la impresión de que no quiere darle la vuelta a la página, siempre con la hoja anterior, para que los actuales problemas puedan culpar ellos a quienes ya se fueron. Para muestra, un botón. Eduardo Sojo, director del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, dijo: fue un error salir del confinamiento cuando la curva era para arriba. Estamos cerca de declarar una gran emergencia. Para Proyecto 7 TV de la Ciudad de México, reportó Gabino Blanco. Si puedes, quédate en casa.